Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Sin Miedo a Invertir el día de hoy, martes 16 de junio de 2020. Es un gusto que nos acompañen de nuevo en una nueva emisión. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Mérida, Yucatán, a través de Sin Miedo a Invertir, también en Monetiza Capacitación. Y los invitamos a seguirnos en nuestra página sinmiedoinvertir.com.mx, en Twitter como Sin Miedo a Invertir, también en nuestro canal de YouTube y en nuestro podcast. Pues bienvenidos el día de hoy. Tenemos a un invitado de lujo, Fernando López Macari. Fernando, buenas tardes. Bienvenido a Sin Miedo a Invertir. En una nueva emisión. Hola a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Joan. Un gusto estar aquí con ustedes y que me hayan abierto las puertas de este show que es tan importante para toda la comunidad financiera. Muchas gracias, Fernando. David, buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Joan, Fernando, muchas gracias por ahora sí aceptarnos. Habíamos tenido intentos de invitarte en algunas veces anteriores, pero no lo habíamos logrado. Afortunadamente ya estás con nosotros. Aquí estamos con mucho gusto. Qué bueno. Joan, buenas tardes. Bienvenido de nuevo a Sin Miedo a Invertir. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Fernando, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación con nosotros. Y David, un gusto verte otra vez, de nueva cuenta, estimado. Gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en el programa. Y bueno, pues esperando entrar de lleno para el tema. Un saludo para todos. Así es. Bueno, un poquito, vamos a comentar nada más rápidamente lo que sucedió el día de hoy, que subimos en nuestra página. Hoy fue martes de subasta de CETES. Como pueden ver, ya todos los plazos ya están en 5% menos y es posible que sigan bajando. Ya el 25 de junio es la Junta de Política de Decisión Monetaria, así que probablemente baje la tasa por lo menos 50 puntos base. Todavía hay un martes de subasta para poder meterla a invertir a un plazo un poquito más largo porque se espera que sigan bajando. Pues bueno, el día de hoy, como les decíamos, tenemos a un invitado de lujo. Estamos de manteles largos con Fernando López Macari. Voy a leer un poquito de lo que ha hecho Fernando, ¿no? Fernando es de Mérida, Yucatán. Él se graduó de la Universidad Marista, es contador público, también cursó estudios de administración de negocios estratégicos en Boston University. Es coach certificado de desarrollo y liderazgo e inteligencia emocional por el certificado internacional MHSI. Fernando también es fundador de Grupo Espera, es una empresa de servicios profesionales que se especializa en consultoría de gestión y estrategia financiera. Con un equipo de más de 30 profesionales, Grupo Espera se asocia con cada cliente para aportar un mejor valor siguiendo diferentes industrias. Tiene más de 15 años de experiencia en finanzas corporativas, trabajando en juntas directivas, equipos de administración ejecutivo y otras partes interesadas para ayudar a implementar planes de cambio financieros y operativos sostenibles en un enfoque de maximización del valor. A lo largo de su carrera, Fernando ha sido un miembro activo en varias asociaciones nacionales. Durante más de 10 años ha sido parte del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, IMEF, asumiendo el cargo de presidente regional del IMEF Yucatán, y en 2017 fue electo presidente nacional del IMEF, siendo uno de los presidentes más jóvenes en ocupar esta posición en la historia del instituto. También como un hecho inédito, en 2018 fue reelecto para la presidencia nacional del instituto, posición que comparte con la presidencia de área para las Américas en International Association of Financial Executives. Fernando, pues bienvenido al programa. Muchas gracias por tenerme en su espacio y muy contento igual de compartir los micrófonos con Javier, con David y con Joan. Fernando, tengo una duda. Como presidente nacional del IMEF, ¿cuántos yucatecos han tenido esa distinción?
Bueno, soy el segundo yucateco en llegar a esa distinción en la historia de los casi 60 años del IMEF. Y es una distinción muy importante, no solamente por lo que representa, porque el IMEF es el instituto de mayor trascendencia en las finanzas del país, sino también porque siendo Mérida una ciudad digamos, de poca actividad financiera, no siendo un host financiero como lo es la Ciudad de México, como lo es Monterrey, como lo es Guadalajara, pues es muy difícil de alguna forma encontrar una carrera como financiero, o lo era inclusive hace algunos años cuando yo empecé mi carrera, y también ese mismo mérito o mayor tiene mi antecesor yucateco, Francisco Álvarez, que también fue presidente en el año 2000. Correcto, Fernando. Y bueno, creo que el primero, eso sí, de estar 2 años, no todo les toca estar 2 años como presidentes, ¿no? Sí, hubo un cambio de estatutos en el año 2017 que permitió que en el 2018 y 2019 hubiera una extensión de periodo, le llamamos en el IMEF, y esa fue la primera vez en la historia del instituto que se hacía uso de esta, digamos, esta nueva reglamentación interna, y me permitió a mí continuar con el trabajo durante 2 años, y se requiere, es decir, que se requiere más de la aprobación de más o sea, de la aprobación de la unanimidad de la Junta del Consejo Ejecutivo Nacional y del Consejo Consultivo Nacional, que está compuesto por todos los expresidentes de la historia del IMEF. Entonces es una gran satisfacción haber sido elegido por segundo año. Sí. Muchas felicidades, Fernando, por ese logro. Fernando, bueno, ya entrando de lleno en el tema que queremos platicar contigo, como pues desde luego que tú habrás visto, hay muchos especialistas, bancos, casas de bolsa, que han dado su punto de vista sobre cómo va a crecer ojalá creciera, cómo va a decrecer la economía mexicana en 2020. Y unos van desde, bueno, empezamos en 5, ahorita ya andamos entre 8 y 10%. ¿Tú coincides con en ese decrecimiento de 8 al 10% en el Producto Interno Bruto 2020 en México? Sí, yo creo que se va a dar de manera inercial este decrecimiento, porque va en sintonía con la caída de la economía en el mundo, ¿no? Si tomamos en cuenta que la economía mundial está regida por dos grandes países y con una actividad económica importante, como son China y Estados Unidos. Estados Unidos representando el 23.5% de la economía mundial y China representando el 16.3% de la economía mundial. Pues solo en esos dos países tienes una tercera parte de toda la economía. En dos países tienes una tercera parte de toda la economía del mundo, y estos dos países son los que de los más afectados, ¿no? Si a eso le sumamos la afectación en Europa y le sumamos la afectación en otros países asiáticos, también es importante. Pero si tomamos solamente en cuenta, Javier, que China es la fábrica del mundo, al cerrarse, lo que tuvo esta pandemia, digamos, la diferencia de esta recesión pandémica, como le hemos denominado, a diferencia de otras recesiones que se han vivido en la historia, es que nos obligaron a un distanciamiento, nos obligaron a quedarnos en casa, nos obligaron a dejar de trabajar y nos obligaron a cerrar la economía por completo en los países, ¿no? Entonces, cuando tienes China, que es la fábrica del mundo, que la mayor parte de los insumos se fabrican en China y la mano de obra más barata calificada está allá, y cuando tienes Estados Unidos, que es el mayor consumidor de este planeta, el mayor mercado de consumo de este planeta, pues se juntan el hambre con las ganas de comer, y la caída de estas dos economías evidentemente arrastra a todas las economías del mundo. El mundo entero va a estar, más de 200 economías en el mundo van a estar en recesión este año, y México pues no va a ser la excepción. México depende ampliamente del intercambio comercial entre Estados Unidos y México, y se requiere en gran medida la industria turística, la industria
petrolera y la industria automotriz y electrónica son 4 de los grandes motores de la economía mexicana y creo que van a tener una afectación muy importante que nos va a llevar a, sin duda, al menos un 8% de caída del Producto Interno Bruto, que pudiera convertirse en un 10% si es que este gobierno no aplica los programas para una reactivación económica adecuada. Correcto, Fernando. De hecho, ese era uno de los cuestionamientos que te queríamos hacer acerca de la respuesta del gobierno mexicano, que pues a nivel general, si uno ve un programa de opinión de economía, pues dicen que son insuficientes. ¿Tú coincides con estos comentarios o qué piensas que podría hacer el gobierno específicamente para poder reactivar la economía? Yo lo que creo es que el enfoque del gobierno en los programas de reactivación de la economía, uno, es insuficiente porque no llegan, sumados con los estímulos que ha dado el Banco de México, no llegan ni al 3% del Producto Interno Bruto, cuando en otros países estos estímulos pudieran estar, en otros países de Latinoamérica pudieran estar cercanos al 30%, en otros países del mundo podrían llegar hasta el 70% del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando vemos que México no llega ni siquiera al 3% del Producto Interno Bruto en la suma de todos sus estímulos, nos preocupa muchísimo, ¿no? Pero nos preocupa más cuando digamos, la gran parte de estos estímulos están enfocados hacia programas sociales y no hacia programas productivos en la empresa y en la industria, ¿no? Y esto nos preocupa no porque consideremos que la gente no debe de ser apoyada, al contrario, hay países como Estados Unidos, por ejemplo, donde hay un seguro de desempleo que garantiza que si la gente se queda sin trabajo puede, digamos, mantener su economía mínima, ¿no? Puede seguir comiendo, puede seguir teniendo un techo, puede seguir teniendo acceso a la salud. En México eso no existe, entonces estos programas sociales vienen a aportar o a sustituir de alguna forma eso para campesinos, para trabajadores, para una serie, digamos, como le dice el presidente López Obrador, una base de la pirámide que es sin duda muy importante. Pero es insuficiente, y es insuficiente porque el alcance de estos estímulos es limitado, porque no se extiende exponencialmente. Digamos que si tú el mismo estímulo lo mandas a una empresa, por decir de alguna forma, una empresa constructora, ¿no? Pues esa empresa constructora va a tomar ese apoyo y va a pagar nómina, pero también va a pagar materiales, también va a pagar proveedores, entonces va a estimular al carpintero, al aluminiero, al pintor, al plomero, y va a tener un impacto mucho mayor que si se lo entregas directamente al aluminiero, que se lo entregas directamente, porque no dejemos de reconocer que la economía es el cambio y el movimiento de la liquidez en el mercado, el cambio de manos de productos y servicios, ¿no? Yo tengo un producto o tengo un servicio, cambia de mano, se lo doy a otra persona, me da dinero a cambio, y yo con ese dinero compro otro producto y eso es lo que mantiene la economía en dinamismo, ¿no? Entonces, está el tamaño de la economía por un lado y está el dinamismo de la economía por otro, y creo que sin duda estos dos elementos no van a ser suficientemente estimulados con los programas. Correcto, entonces ya quedamos que el gobierno está haciendo apoyos insuficientes. En Estados Unidos se han especulando sobre una recuperación más rápida de lo esperado. Hoy había sacaron el indicador de ventas minoristas que fue muy superior a lo que se esperaba. ¿Tú crees que en Estados Unidos hay una recuperación más rápida y eso apoye a que México no tenga un retroceso tan grande en el PIB? Yo creo que sin duda eso va a tener un efecto positivo en México y se va a combinar con dos cosas importantes desde mi punto de vista que se dan en este año para México. La primera de ellas es la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio, que entra en vigor el 1 de julio de este año. Estamos a escasos días de que se active este programa, que en principio va a detonar una serie de inversiones
que van a ser necesarias para transformar las líneas de producción de las industrias mexicanas que producen materias primas o algún producto bajo las normas del Tratado de Libre Comercio. ¿Y qué quiero decir con esto, Javier? Déjame explicarme un poco, ¿no? Probablemente yo soy una empresa mexicana o americana con sede, con una fábrica en México que produce autopartes, ¿no? Y estas autopartes cambió el contenido de origen del Tratado de Libre Comercio anterior al nuevo TEMEC, ¿no? Entonces, Correcto. probablemente ese cambio de contenido de origen me obligue a mí a hacer algún cambio o algún ajuste en mi línea de producción, a comprar una maquinaria nueva, a comprar algún componente nuevo, un material nuevo, etcétera, etcétera. Y eso va a llevar a que yo tenga que invertir en comprar la maquinaria nueva, en comprar el producto nuevo, en capacitar de nuevo a mi personal a utilizar o hacer ese producto bajo estas normas. Y eso creo que se va a dar por la propia inercia de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Y la segunda, que creo que es muy importante, Joan, David y Javier, la necesidad del presidente Trump de reactivar de manera muy, muy rápida la economía debido a las elecciones que van a llevarse a cabo este año en el mes de noviembre en los Estados Unidos, ¿no? Todos sabemos, y es un hecho, que el americano, el ciudadano norteamericano vota con la cartera, y si la economía está bien, votan, el presidente prácticamente tiene garantizada la reelección, y cuando la economía no está bien y cuando los norteamericanos no están contentos con el performance económico de su presidente, entonces castigan en las urnas. Y esto es un gran peligro para que Donald Trump pudiera ver afectadas sus aspiraciones a reelegirse en la presidencia de los Estados Unidos. Y creo que además sería un gran peligro para México también, porque aunque no soy un gran fan del presidente Donald Trump y sus formas, lo que tengo que admitir es que es un gran contrapeso para México, es un gran contrapeso porque Donald Trump es un capitalista de cepa, ¿no? Es un capitalista hecho y derecho y contrapesa en mucho los ideales que tiene Andrés Manuel López Obrador, mucho más tendenciosos hacia el socialismo, hacia el populismo y demás. Y el hecho de que Donald Trump no tenga un estilo político de abordar las cosas, sino que su forma de negociar es un estilo muy autoritario, pues ayuda muchísimo a los mexicanos a que cuando Donald Trump aporrea la mano en la mesa y dice o me arreglas el problema de la migración o te cierro las fronteras, México cierra las fronteras, ¿no? O me arreglas el problema del contrabando o te pongo un arancel adicional para X producto, México lo arregla. Entonces, estas reacciones que tiene, dado el gobierno que tenemos en México, versus las formas del presidente Trump, creo que hoy hacen un buen contrapeso para los mexicanos. Muy bien. Bueno, Fernando, mira, tenemos alguna pregunta de una de las personas que nos están viendo, Alberto Cordero, un saludo. Te hace una pregunta: ¿qué opinas sobre la situación económica financiera de cómo estaba México al inicio de este gobierno y cómo está ahora? Yo te podría decir, Alberto, que digamos que cuando sale Enrique Peña Nieto deja un crecimiento económico cercano al 2% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y lo que vimos el primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador fue lo que vimos también el primer año de la presidencia de Enrique Peña Nieto y lo que vimos el primer año de la presidencia de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Vimos que los primeros años de gestión de un gobierno federal típicamente son años de muy bajo crecimiento económico o de una desaceleración económica. Y esto se da, digamos, de una forma lógica porque hay un cambio en el timón, hay un cambio de liderazgo, hay un cambio de los programas que integran el presupuesto de la federación. Hay cambios no solamente en la federación, hay cambios en la mayor parte de los estados de la República. Entonces, también los nuevos funcionarios, tanto estatales como municipales, federales
y también, no solamente en el Poder Ejecutivo, sino en el Poder Legislativo, se empiezan a reacomodar, empiezan a entender cómo se gasta, cómo se aprueba un presupuesto, cómo se aplica un programa, empiezan a hacer las negociaciones, los lobbies, etcétera, etcétera. Y esto es una curva asociada con el inicio de cualquier sexenio, que normalmente lleva a una desaceleración económica. Lo que no esperábamos los analistas y lo que no esperábamos los que seguimos con detenimiento esta evolución es que esta curva no tuviera una alza o que fuera más bien prolongada el estancamiento y que nos llevara hasta justamente pocos días antes de entrar a la recesión pandémica, al problema del COVID, ¿no? Prácticamente febrero, marzo, todavía teníamos crecimientos reportados de cero o de crecimientos en algunos sectores. Entonces, lo que nos lleva a esto, un poco para ligarlo con la pregunta que hacían hace un momento, con la situación actual, es que si la recuperación que se espera post-COVID en México fuera, que no estoy diciendo que lo vaya a hacer y podemos hablar más de eso un poquito más adelante, pero si fuera una V perfecta en la que está la caída y viene la recuperación inmediata, el regresar al estatus en el que estábamos antes de COVID, pues tampoco es bueno. Digo, es mejor de lo que tenemos ahorita, ¿no? Pero sigue siendo un crecimiento nulo. Entonces, aunque regresemos a como estábamos, pues estábamos en un estancamiento y a lo que México puede aspirar, yo creo, en las condiciones actuales, es a regresar a ese estancamiento, ¿no? Correcto. David, no sé, creo que ibas a hacer una pregunta. Sí, Fernando, ya habíamos, o sea, hablamos ahorita hablaste mucho del tema económico, pero a mí me gustaría saber ahorita un poquito la perspectiva empresarial, en el sentido de que hoy el gobierno, lo acabas de mencionar, en cuanto a los apoyos, abandona un poco, digo, hay un claro enfrentamiento con el sector empresarial. Pero, ¿cómo vislumbras un poco este sector empresarial que ahora va solo? ¿Lo vislumbras con un fuerte reto, no solo de adaptación en cuanto a sus modelos de negocio, ¿no? Vemos que, lo hemos comentado en programas anteriores, que el tema, por ejemplo, de restaurantes, el tema turístico ha sido de los más golpeados. Pero ¿cómo ves ahora a un sector empresarial, llamémosle independiente, ante lo que está por venir, el cierre de este semestre del 2020 y el inicio del 2021? Bueno, digamos que, y déjame utilizar esta analogía, David, ¿no? Digamos que a ti todos los días te hace de cenar tu esposa o tu madre, cualquiera que sea el caso, ¿no? Y pues tú llegas del trabajo todos los días a tu casa y pues tu esposa te hace de cenar o tu madre o te hace de cenar, etcétera, etcétera. Y llegas un buen día y no te hacen la cena, ¿no? Y entonces pues te subes a tu habitación y te duermes hambriento, pues agarras unas galletas, un gansito, yo qué sé que hay en el refrigerador, ¿no? Comes algo para llenarte, te subes molesto a tu habitación. Al día siguiente llegas otra vez, no te dan de cenar, no te preparan de cenar, no está tu mamá, no está tu esposa, pues agarras otro gansito y te vuelves a subir, ¿no? Yo te apuesto a que a la semana, a las 2 semanas o a los 3 días, dependiendo de qué tanta hambre tengas, ¿no? Pues vas a levantarte, te vas a hacer tu cena, ¿no? Te vas a poner a cocinar, ¿no? Y lo que va a pasar con el momento es que te vas a poner a cocinar un día y al día siguiente, y vas a agarrar un tracking, una inercia, que cuando llegue tu esposa, tu madre o quien esté, te diga, oye, ¿quieres que te haga cenar? Le vas a decir, no, gracias, ya me lo hice yo, ¿no? Y aterrizando un poquito esto al efecto que creo yo que va a tener en los empresarios, es que va a ser positivo por un lado, porque viene acompañado de un efecto de la nueva normalidad pandémica, digamos, o post-pandémica,
en donde el empresario tiene que reinventarse, pero el empresario tiene que reinventarse saliendo de una zona de confort en la que todo su mercado probablemente ha cambiado, ¿ok? Pero también su entorno extramercado o su entorno político-económico, ¿no? Y no es una noticia que tenemos estados en México que viven de los apoyos económicos del gobierno, ¿no? Del gobierno federal. O estados donde o se vive o ciudades inclusive donde o trabajas en el gobierno o trabajas en la Universidad Autónoma del Estado o trabajas en Pemex porque no hay más, ¿no? Entonces, esta, digamos, restricción de los apoyos que no veo con buena cara, ya lo dije, ¿no? Pero va a obligar a que no solamente tu entorno económico, de mercado, de tu empresa cambie, sino que también tu entorno, digamos, del ambiente político-económico. Y eso te va a forzar la máquina a tener que aprender a desarrollar no solamente nuevos modelos de negocio, sino también a desarrollarte en condiciones muy adversas, muy adversas. Y lo que creo es que el empresario que sobreviva va a ser un empresario fortalecido. Insisto, no veo con buenos ojos que no se esté apoyando al empresariado. Pero ya que está esa situación, pues hay que sacar lo mejor de la situación, ¿no? Y igual, si me paro y cocino todas las noches, aprendo o descubro que tengo aptitudes culinarias y me vuelvo un gran chef, ¿no? Claro, de hecho eso lo habíamos comentado, creo que la semana pasada yo les decía, bueno, de todo lo bueno que hay, y hiciste una excelente analogía con el tema de la cena, o sea que hay un desprendimiento del gobierno, de nosotros, iniciativa privada, hacia el gobierno, ¿no? Ya no dependemos ahora sí del paternalismo, ya no va a haber papá gobierno. Y esto inclusive yo creo que va a influir entre un año en las elecciones. O sea, al ya no haber este paternalismo, yo no sé si este gobierno políticamente y electoralmente lo esté midiendo, al no haber este paternalismo, al alejar a un gran porcentaje del empresariado, pues le vaya a salir bien la estrategia en una cuestión meramente política electoral, ¿no? Y a Yucatán, Fernando, ¿cómo lo ves en este sentido de empresario? Digo, el empresario yucateco no se ha distinguido realmente muchas veces, ahí te estás riendo, pero no se ha distinguido muchas veces por ser un empresario innovador. Digo, vienen las nuevas generaciones, estamos hablando que una primera generación no se distinguió por una apertura. Y ahorita yo creo que han estado, no sé si sea el momento para esta primera generación, ahora sí, hacer un movimiento de sucesión. Si esto va a ayudar realmente al Estado. El Estado, me queda muy claro, después de la famosa BOA, ha quedado en una posición de enemigo de la Federación, porque es uno de los estados que mencionan en el citado documento. Entonces, ¿pero cómo ves al empresario yucateco? Yo creo que, yo te voy a decir una cosa, me parece que Yucatán tiene muchísimo que aportar y lo está haciendo a México, ¿no? Vemos, y no es casual, o sea, yo que he estado, digamos, viviendo en México prácticamente de lunes a viernes estos últimos 2 años, pues tú ves la cantidad, o sea, yo vuelo todas las semanas y vuelas con una cantidad de líderes empresariales, como Carlos Medina, presidente nacional de la Canadevi, como José Manuel López Campos, presidente nacional de la Concanaco, como los vuelos Mérida, México están repletos
todos. Son creo que 13 vuelos al día y están todos repletos. Hay un gran intercambio económico entre digamos, Yucatán y el resto del país. Y hay un gran interés del resto del país por Yucatán, pero yo creo que si tuviera yo que ser muy crítico con Yucatán, perdón, diría que Yucatán debe de dejar de ser el lugar bonito para vivir, que Yucatán, no estoy diciendo que, perdón, probablemente mis palabras no sean las correctas, porque no debe de dejar de serlo, debe de dejar de ser lo único que se presuma en Yucatán, ¿no? Claro. Claro. O sea, Yucatán tiene que pasar de ser el lugar seguro, ser el lugar bonito, ser el lugar de cultura, ser el lugar de buena comida, a ser un polo industrial, ser un polo turístico, ser un polo tecnológico, ser un polo de salud, de educación, etcétera, etcétera, y ser un pilar en el país, porque tiene todo para hacerlo, No puedes imaginarte yo me eché por año, me echo por año 250 vuelos al año, ¿ok? Y recorrí prácticamente toda la República. Lugar donde yo llegaba y me decían, ¿de dónde eres? Y les decía, yo soy de Mérida. ¡Wow! El recibimiento para el yucateco, qué bien están haciendo las cosas, qué buen gobierno tienen. Y qué buen gobierno tienen, o sea, me pasó ahorita con Mauricio Vila y me pasó con Rolando Zapata también, ¿no? O sea, en general hay una buena percepción del gobierno, ¿no? Hay una buena percepción de la ciudad, de la seguridad, etcétera, etcétera. Pero digamos, me reta mucho a mí en lo personal no encontrar empresas yucatecas, digamos, en gran escala, no por su tamaño, sino por el número de empresas yucatecas compitiendo a los niveles que compiten las grandes empresas en la República, ¿no? Tú sales del aeropuerto de Monterrey y en los primeros 15 minutos del aeropuerto hacia la ciudad de Monterrey ya viste más fábricas de las que ves en todo Mérida, ¿no? Claro. Perdón, o en todo Yucatán, ¿no? Y no es un tema en contra de Yucatán, porque cero que lo es. Amo mi estado, amo mi ciudad, y yo aquí vivo, y aquí es mi familia y todo. Al contrario, es un reto para los yucatecos del despertar y salir, como lo hice yo, como lo han hecho otros, salir de tu zona de confort, porque todos nos queremos quedar en Yucatán, y eso está padrísimo. Pues claro, no hay tráfico, cada vez hay un poquito más, pero bueno, no hay tráfico, hay un buen ambiente, los niños están felices, buena comida. ¿Quién va a querer salir de aquí? ¿Quién va a querer subirse a un avión 2 horas y luego entrar al tráfico de la Ciudad de México con la exposición a que estás 4 horas en el tráfico y respires contaminado, te caiga te asalte? ¿No? Nadie quiere hacer eso, ¿no? Y el yucateco debe de salir de su zona de confort y enfrentar eso, porque cuando regresa transformado. Regresa, y por eso vemos una gran cantidad de chilangos o norteños que vienen a vivir a Mérida y traen otra mentalidad. ¿Por qué? Porque, pues claro que traen otra mentalidad, porque han sido expuestos, ¿no? Perfecto. No, es que, no, y sí, definitivamente creo que nos falta salir del cascarón. Hacer perder el miedo a decir que fuera de Yucatán hay más cosas y que podemos traer más cosas y que podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Creo que ahí se trata también de un tema de disciplina y de estudio en unas cuestiones de innovación. Hay cosas que desafortunadamente creo que todavía somos muy tradicionalistas y nos cuesta trabajo salir, pero la gente que ha logrado salir, que ha logrado ver qué está sucediendo en el mundo, yo creo que hay claros ejemplos de empresarios yucatecos que no son tantos, pero son muy talentosos, que han logrado innovar en esto, ¿no? Yo estoy seguro, David, que el yucateco está armado para ganar, ¿okay? Y los que lo intentan, lo logran. Porque yo me he medido con muchos otros profesionistas a nivel nacional y he medido a empresarios con otros empresarios a nivel nacional
y el yucateco está armado para triunfar. Nada más tiene que... El problema es que estamos en una zona de confort. Te voy a contar una anécdota, y perdón, no sé si tengamos tiempo. Sí, No, adelante, Fernando. Pero Adelante. esta es muy buena porque estaba yo con el Bronco, gobernador de Nuevo León, ¿no? Uh-huh. Y entonces estábamos desayunando y él estaba sentado al lado de mí y empezamos a hablar de la economía, y etcétera, y cosas que se le evadía porque no le gusta hablar de esos temas, ¿no? Pero en un buen punto de la plática me dice, presidente, me dice, ¿qué pasó, gobernador? Tú eres de Yucatán, ¿verdad? Yo, sí, soy de Yucatán, gobernador. Ah, me dice, no, es que allá en Yucatán, qué bien se vive, de verdad. Le digo, pues la verdad es que sí, se vive muy bien. Yo tomo un vuelo todos los viernes para llegar a mi casa y estar ahí remojando mis chanclas en la playa o en donde yo pueda, pero claro que sí se vive muy bien, gobernador. Me dice, el problema que tienen los yucatecos es que viven tan bien y Mérida es tan padre, Yucatán es tan padre y el estado es tan rico, etcétera, 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 que no se levantan de su hamaca. Y en cambio aquí, los regios, nos despertamos todas las mañanas y si nos quedamos tirados en la cama hace un calor de la fregada. Y la vista que tenemos es un desierto que está terrible. ¿Okay? Entonces no nos queda más que salir a trabajar. Y esa es la diferencia, me dice, entre Yucatán y Nuevo León. Y esa es la diferencia prácticamente, me dijo, entre el sur y el norte. Y en el sur tienes Quintana Roo, tienes lugares preciosos, Campeche, Chiapas, lugares espectaculares, ¿no? Y todo el norte de la República Mexicana es desierto. O trabajas o te mueres, ¿no? Y me lo contó. Es una buena anécdota, porque, y luego les contaré otra que también me pasó con él, pero pues, digo, tiene su forma el Bronco, ¿no? Como esta de mochar las manos y demás, pero su forma de decir las cosas. No fue lo más político de decirle eso a un yucateco, pero pues bueno, es el Bronco. Muy bien. Joan, ¿querías comentar algo? Mira, han tocado muchos temas, se me fueron algunos, ahorita estuve tomando algunos apuntes, pero quiero rescatar lo que comentaba Fernando, pero quiero tocar un poco el tema, Fer, y David ya lo retomó. Hablábamos el programa pasado de los modelos de negocio y la pregunta vendría enfocado a ello. Nosotros tocábamos el tema la semana pasada de la propuesta de valor que tendríamos que retomar a raíz de que nos encontramos en una situación atípica y en la cual, como tú habías comentado, Fer, si bien venían mal las cosas con esto de la pandemia, se complicaron más. Entonces, esto puede ser una punta de lanza para que no solo el yucateco, sino que todo el empresariado pueda romper esa zona de confort y empiece a ver esa propuesta de valor y, como tú bien comentabas, encontrar ese producto que a lo mejor tenía ya arrinconado y que no le tenía fe y que ahorita puede ser esa diferencia en poder salir adelante a raíz de que no se cuenta con el apoyo gubernamental. Y como tú bien comentas, el yucateco aquí se encuentra bien, no se encuentra en la necesidad de ir a buscar otros horizontes porque precisamente aquí lo tiene prácticamente todo. Tenemos playa, podemos descansar, en 30 minutos tienes aquí el mar, te puedes trasladar a tu casa y máximo en 25 minutos ya estás del otro lado, estás descansando. Y en la Ciudad de México te avientas hora y media o 2 horas nada más en el tráfico trasladándote de un lugar a otro. Y sin embargo, pues efectivamente, como tú comentas, no se encuentra en esa necesidad. Sin embargo, yo considero que ahorita es un buen momento para hacer este análisis y poder sacar eso que tenemos para poder sobresalir a través de todo lo que son plataformas digitales, por poner un ejemplo. ¿Qué se podría hacer o qué consejo se le puede dar, tomando en cuenta todo lo que ya comentamos, el poco apoyo, que a final de cuentas, como tú comentabas, te tienes que levantar, hacerte de cenar solo, y aún a veces te dicen, ¿sabes qué? Es que no puedes salir ni siquiera del cuarto porque te puedes contagiar. Entonces es más complicado aún. Entonces, ¿cómo se podría hacer o qué se podría implementar para poder romper esa idea o cómo podríamos impulsar nosotros a través de esta plataforma, sería una forma, a todo el empresariado y salir al exterior a perder ese miedo y esa zona de confort?
Yo te diría, Joan, que es muy buena tu pregunta porque además en el entorno actual pues, es muy difícil, ¿no? Pero a ver, vamos a hacer el primer assumption, ¿no? La pandemia no va a durar para siempre. Por lo menos el encierro no va a durar para siempre. No sé si la enfermedad del COVID va a durar para siempre o no. No soy epidemiólogo, ni mucho menos. Pero el encierro no va a durar para siempre, ¿no? Se va a romper el encierro y va a llegar un punto en el que esta famosa curva, ¿no? Ya haya pasado el pico y entonces ya no corramos el peligro, que es lo que están tratando de hacer las autoridades al mantenernos en casa, corrernos el peligro de sobresaturar las camas disponibles con ventiladores, ¿no? El sistema de salud. Una vez pasado eso, digamos que ya podemos empezar a regresar a la normalidad. Pero esto yo lo quiero, cuando doy mis conferencias, hago énfasis yo me acuerdo que había un entrenador de la selección mexicana, no me acuerdo si era Ricardo Lavolpe o el Vasco Aguirre, uno de estos dos, ¿no? Que en una de... lo andaban criticando, ¿por qué tan defensivo? ¿Y por qué tan defensivo? ¿Y por qué tan defensivo? ¿Por qué juega tan defensivo? ¿Y por qué no era más ofensivo? ¿Y por qué el equipo mexicano de la selección no eran más ofensivas? Etcétera, etcétera. Y él dijo una reflexión que a mí me ha quedado grabada para toda la vida en el tema de los negocios y en el tema de las finanzas, ¿no? El primer paso para ganar un partido es no perderlo, ¿no? Y para no perder un partido, pues, no puedes aceptar goles. O sea, nadie pierde un partido si no le meten gol, ¿no? Entonces, o sea, si yo dejo en ceros mi portería, tengo garantizado el empate, ¿ok? Y puedo aspirar a la victoria. Pero si yo me voy por la victoria, pues corro el riesgo de que me metan goles y no estoy diciendo que no debamos de ser agresivos, ofensivos o defensivos, pero quiero llevar esta analogía al momento que estamos viviendo ahora, ¿no? Ahora es momento de defender, Joan. No es momento de atacar, ¿ok? Ahora, el momento en el que estamos actualmente, que es la pandemia, es momento de defender nuestras empresas, defender nuestros empleos, defender nuestra liquidez y defender nuestros clientes, nuestro mercado y nuestro producto, ¿ok? Ya vendrá el momento de pasar de la defensa, ¿ok? A construir un plan de ataque y un plan ofensivo, como el que hablaba David hace un rato, como lo que hablas tú hace un momento, ¿no? De cómo vamos a reinventar nuestros servicios, cómo vamos a redefinir nuestro negocio y cómo vamos a hacerle publicidad a eso para que entonces aspiremos a nuevos clientes o a dar a nuestros mismos clientes un nuevo servicio, ¿no? Y creo que ese momento ahora es más de pensarlo, diseñarlo, idearlo, y ahora que se está empezando a reactivar la economía, empezamos a salir, ¿no? Como bloque de la defensiva, ¿no? Las líneas empiezan a correrse y empezamos a salir, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo corro, fíjate, yo tengo muchos clientes que, como ustedes saben, yo soy asesor en materia de finanzas corporativas, y tengo muchos clientes que me dicen, no, las crisis es cuando se hacen los grandes empresarios, ¿no? Y entonces, pues yo ahorita voy a redoblar esfuerzos y voy a invertir el doble de lo que venía yo invirtiendo. Órale. No estoy diciendo que no lo inviertas, ¿ah? Nada más estoy diciendo, no funciona así, no funciona porque en las crisis se hicieron los grandes empresarios. Ahorita voy a invertir, entonces, porque la apuesta es doble, porque puedes perder lo que ya traías, ¿ok? Y además, perder lo que vas a invertir ahorita, ¿no? El momento tiene que pasar de la contención de la pandemia, esto que estamos hablando, ojo, que no se les pierda de vista, Javier, lo que acabamos de decir, lo que dijimos al principio del programa. Hablábamos de perspectivas de caída de un 8 a un 10%. Si tomamos en cuenta que la última caída en el 2008, ¿ok? La crisis del 2008 fue del menos 2%, estamos hablando de una crisis 5 veces mayor. Entonces, si tú tenías una empresa en 2008,
ándate a tus archivos contables y a tu histórico, ve cuánto vendías, cuánto cayeron tus ventas en 2008 y multiplícalo por 5. Eso van a caer ahorita. ¿Ok? Entonces necesitamos poner al empresario en un mood defensivo, en un mood de sobrevivencia, por lo menos este año. ¿Ok? Y eso no quiere decir que, otra vez, eso no quiere decir que poco a poco vayamos desdoblando al ataque, pero no puedo, como Javier Aguirre o como La Volpe, no puedo salir con 6 delanteros. Okay. Voy a salir con 6 defensivos, ¿no? Entre medios y defensas. Y conforme yo vaya viendo cómo el juego me va permitiendo, pues abro y muevo mis líneas, ¿no? Pero el juego va a cambiar y va a cambiar drásticamente. Entonces, mi recomendación sería, ahorita, defensiva y contención, y más adelante viene la ofensiva. Excelente, Fernando. Pues son unos tremendos consejos que estás dando para los empresarios, que es importante tomarlos en cuenta, porque como tú dices, ¿no? Y sobre todo en las partes motivacionales, ¿no? En las crisis es donde están las oportunidades, y si uno no está consciente de lo que está pasando en la economía, puede meter la pata muy feo, ¿no? Bueno, y precisamente... Javier, perdón que te interrumpa, rescato mucho lo que dice Fernando. A veces romantizamos este tipo de situaciones, ¿no? Y queremos aventar creyendo en los valientes a la gente diciendo, sí puedes, y si no puedes es que no le echaste ganas. No, la realidad es que es muy valioso ver ese entorno y lo rescato de sobremanera. Digo, primero hay que voltear a ver todo lo que está pasando y no tenemos que irnos tan lejos, hay que voltear a ver, como tú, Fernando, comentas, digo, ¿qué opina un empresario? ¿Cómo la está pasando el otro? Y haces un consenso, y si estás viendo que a todos están cortando sus barbas, bueno, pues lo más probable es que a ti te termine pegando ese tipo de situaciones. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar que el mundo se va a caer y tú no? Exactamente. Es un poco de soberbia, ¿no? Sí, claro, digo, salvo que tu producto sea algo de mera necesidad, y así tendrías ahí aún así muchísimas dudas también de eso, y no vas a tener los mismos números que tenemos. Yo tengo un cliente que se dedica a esterilizar hospitales. Se dedicaba antes del COVID a eso, ¿no? Y hoy ha quintuplicado su negocio. Ya no solo esteriliza hospitales, esteriliza sucursales bancarias, esteriliza escuelas, Claramente él estaba en el nicho de oportunidad y pues tenemos que decirle, hoy no inviertas, no te arriesgues, no le metes. No. Brother, pues está evidente, ¿no? Pero si estás en el nicho de la construcción, por ejemplo, vete con cuidado, ¿no? Si estás en el nicho de los alimentos y bebidas, por ejemplo, restaurantero, pues también vete con un poquito más de cuidado, ¿no? Si estás en el nicho de equipo de cómputo, yo le he pedido más equipo de cómputo estos últimos 3 meses a la persona que nos trabaja en la oficina, que nos provee de cuestiones de sistemas, ¿no? De equipo y de software. Le he pedido más que lo que había pedido los últimos 3 años. He pagado más de licencias entre Zoom y Zoom Webinars y Monday y el otro. He pagado más de licencias de lo que he pagado de otros gastos físicos, digamos, en mi empresa, ¿no? Si estás en eso, métele, vas. Pero exactamente es eso, Fer. Digo, esa es tu oportunidad de negocio, no es una innovación ni es un emprendimiento, simplemente la situación te está orillando a que sea tu momento boom para poder salir adelante. Y como tú comentas, tal vez va a llegar un momento en el que vuelva a descender este tipo de situaciones, no va a estar esterilizando por mucho tiempo, digo, en esa misma cantidad. Desde luego. Fernando, ya nos comentaste sobre 2020, cómo piensas que viene. El Banco de México hace un par de semanas nos decía que habían 3 escenarios, unos donde bajaba mucho, se recuperaba 2021, otros donde perdíamos poquito en 2021. Bajo tu perspectiva, ¿qué crees que sucede en 2021 en cuanto al crecimiento económico? Yo creo que vamos a vivir un efecto W. Esa es la visión que tengo yo, ¿no? O que en el mejor de los casos,
que vamos a vivir un efecto W, de alguna forma propiciado por la caída COVID, luego una recuperación, al abrir la economía, una recuperación gradual, y luego podría venir otra segunda caída porque creo que va a venir un rebrote de la pandemia. ¿Ok? Inclusive en la influenza, no fue el primer brote de influenza el que nos golpeó, fue el segundo brote de influenza el que nos golpeó en el 2009, ¿no? Y creo que así va a pasar en el COVID, pero no creo que en ese segundo vaya a haber un lockdown, no creo que en ese segundo vaya a haber suspensión de actividades, ¿okay? Creo que ya de alguna forma no va a ser tan alto el pico de ese rebrote que nos requiera otra vez cerrar todo, pero sí creo que se van a limitar los viajes, creo que se van a limitar la parte turística, creo que se pudiera inclusive llegar a cerrar una planta o una plataforma o algo por un rebrote o un hotel por un rebrote de COVID-19, ¿no? Y entonces creo que eso va a tener, me voy más por el escenario que ellos manejaban del efecto W en el informe del Banco de México, ¿no? Platicando con amigos del Banco de México, también lo que hemos determinado es que pudiera haber un efecto en donde baje la curva, la caída de la actividad económica y la recuperación sea muy, muy, muy lenta. ¿Por qué? Porque hay pocos estímulos, hay poca inversión, los precios del petróleo están muy bajos, entonces esa recuperación podría verse como una, le dicen como una palomita de Nike, ¿no? Como un swash, ¿no? Donde esa pata de la palomita está incurvada también, ¿no? No es una curva perfecta, no es una V perfecta, ¿no? Esos son los dos escenarios que yo veo posibles y le apuesto más al de la W. Correcto, Fernando. Y bueno, tú comentabas hace un momento acerca de, pues, una comparación entre las empresas en Monterrey y aquí en Yucatán, ¿no? Y eso lo podemos ver reflejado, pues, hasta en las empresas listadas en bolsa, ¿no? En Monterrey hay muchas empresas que están listadas en la bolsa y aquí en Yucatán solamente tenemos en deuda, creo que financiera Bepensa nada más, ¿no? Y por ahí un instrumento, creo que inmobiliario, nada más. Y respecto a esto, Fernando, también esta manera de financiarse de las empresas por medio de la bolsa mexicana, ¿tú crees que esto en esta situación de crisis puede impulsar un poquito más esto o este mercado se va a deprimir, pues como ha estado durante muchos años? Yo creo que sí, qué buena pregunta, porque no me había yo puesto a pensarlo hasta que me lo acabas de preguntar, pero fíjate, previo al COVID había una falta de apetito en el mercado por equity, ¿ok? Y esto se daba porque las tasas de interés en México estaban muy altas, ¿no? Y entonces prácticamente renta fija te pagaba lo que te daba un instrumento de equity, de renta variable, ¿no? Y entonces, inclusive platicando con los directores de la Bolsa Mexicana de Valores, con Oriol Bosch o con María Ariza de Viva, ¿no? Dos buenos amigos, decían, Fernando, pues es que, o sea, estamos enlistando empresas, pero todas son deuda. No hay IPOs nuevos, ¿no? No hay, no hay suscripción de capital o colocación de capital en la bolsa, ¿no? Todo esto era pre-COVID, ¿no? Entonces, ahorita que me preguntabas, estaba yo pensando, lo que creo que va a pasar es que post-COVID las tasas de interés van a estar muy bajas, ¿ok? Como ya están empezando a hacerlo muy bajas y históricamente bajas, ¿no? Pero además creo que las valuaciones de las empresas van a estar bajas, ¿no? Y va a hacer sentido para una de dos. O las propias empresas comprar sus participaciones que tienen en el mercado, es decir, si yo soy empresa, vamos a pensar, soy Cemex, tengo mucho capital en manos de inversionistas, pues, y ahora la acción está barata, pues salgo y la compro, soy la familia Zambrano, pensemos, ¿no? Salgo, la compro y
y luego la vuelvo a colocar cuando yo tenga. Eso podría ser un escenario, ¿no? Pero el otro escenario podría ser que, y creo que es el que va a suceder, podría ser un escenario en el que tengamos una subvaluación de el valor de mercado de las empresas, y entonces haga sentido comprar acciones, como por ejemplo, en esta encuesta que hizo Fortune a los CFOs, ¿no? Donde les decía, oye, pues, ¿qué acciones comprarías? Pues compraría Tesla, compraría Carnival, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy están en el piso las acciones. Pero una empresa como Carnival no se va a caer. O sea, no se va a mantener en el piso, ¿no? Una empresa como Tesla no se va a mantener en el piso. Bueno, mientras nosotros estábamos dando el banderazo por el Tren Maya, pues ellos están mandando a hombres al espacio, ¿no? Entonces, eso no va a pasar, creo yo, ¿no? Pero creo que va a haber mayor apetito por colocación de capital. Y también otra cosa que creo, Javier, perdón por extenderme un poquito en contestar esta pregunta, pero creo que otra cosa que va a pasar es que los bancos van a tener un problema de liquidez, ¿ok? Y los bancos le habían comido mucho a los mercados, a las bolsas, porque daban dinero prestado y daban prestado a muy buenas tasas de interés. Creo que los bancos ya no van a poder dar prestada la cantidad de dinero que daban antes, ¿ok? Porque van a tener muchos quebrantos en sus carteras. Y eso va a obligar a que las empresas busquen opciones de financiamiento en los mercados de valores. Perfecto. Pues bueno, ya nos queda muy poquito tiempo. David, Joan, me gustaría nada meter un tema aquí. Fernando, cada semana al final del programa platicamos un poquito ya más de política acerca de lo que ha comentado el presidente o la situación actual, más que nada política. Y esta última semana... pues ya me voy entonces. Joan es el que creo comenta. Que ya vio los programas anteriormente, ¿eh? ya los vio. Fíjate, hay un tema interesante que es el de las Afores, ¿no? O sea, ya van como 2 o 3 veces que en Morena han estado pues diciendo que van a haber reformas. El viernes pasado o el lunes pasado, no me acuerdo exactamente, creo que fue el viernes, el presidente decía que sí, después del COVID va a haber una reforma en las Afores. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo lo ven, David, Joan, Fernando, esta parte de las Afores? A ver, yo tengo aquí una duda. Te había hablado mucho de las Afores, yo desconozco un poco estos temas, pero lo que me llama la atención es que siempre se ha dicho, no va a dar el dinero, quién sabe dónde está ese dinero de las Afores, pero hoy hay un interés por esos fondos que me da o presumo que entonces sí existe el dinero de las Afores, porque siempre se ha hablado de quién sabe. No, claro que existe, está invertido en los instrumentos que las Afores invierten. Claro, pero aquí es el tema. Entonces, sí hay una gran cantidad de dinero, y lo que yo no sé, y aquí también va mi pregunta, aparte de la presunción de que existe el fondo, es ¿qué tan fácil es sacar ese dinero o para estos tipos de fines? O sea, ¿realmente tendríamos que doblar de alguna manera leyes y todo eso para meterle mano o están muy blindados? Yo creo que puedo contestar esa pregunta, si me lo permiten. El problema de las pensiones, no hablemos de las Afores, hablemos del problema de las pensiones en México, ¿ok? Es un problema enorme. Yo creo que el problema financiero más grande que tiene el país, si me lo preguntas a mí. El costo financiero de las pensiones se ha triplicado en los últimos 18 años. Pasó de ser un 1% del Producto Interno Bruto a ser poco más del 3% del Producto Interno Bruto, ¿ok? Y solo se puede ir exponenciando. ¿Por qué? Porque cada vez llega más gente a la edad de retiro y cada vez llega más gente a cobrar sus pensiones y no hay suficiente dinero para las
las pensiones. Ese es el problema de pensiones, David. No confundir con el problema de las Afores. Okay. Las Afores vienen del 1997 a la fecha, ¿no? Con la nueva ley del IMSS y de las Afores, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de que hay una generación pre-Afore, ¿ok?, que tienen derecho a jubilarse sin importar habiendo cumplido un mínimo de semanas cotizadas, ¿no? Y con su último salario y tienen derecho a jubilarse por el IMSS, y a eso le sumamos los jubilados de Telmex, los jubilados de Pemex, los jubilados de CFE, los jubilados del ISSSTE y de todos los ISSSTEs de la República. Es un boquete de dinero enorme, ¿ok? Pero vamos al problema de las Afores. El problema de las Afores es que para tú ser, digamos, beneficiario de tu Afore, necesitas tener 1,250 semanas cotizadas en tu vida laboral. Y lo que va a pasar, de acuerdo a estudios, es que el 75% de las personas que lleguen a la edad de retiro y toquen la ventanilla de su Afore para decir, oye, vengo por mi pensión, le van a decir, no tienes las 1,250 semanas cotizadas, ¿ok? Ojo, voy a repetir, el 75% de las personas que están en una Afore van a llegar a tocar la ventanilla y les van a decir, no tienes las 1,250 semanas cotizadas. Entonces tienes dos opciones, o te regresas a trabajar, no sé, 200 o 300 o 500 semanas, lo que te falte para llegar a ese número, ¿ok?, siendo ya un adulto, digamos, en derecho de jubilación, o te van a decir, pasa a la ventanilla 2 y te dan tu cheque de tu Afore, de lo que tengas ahorrado, ¿no? Y te van a dar tu cheque, y ese cheque te va a dar para vivir 2, 3, 4 años, ¿no? Si tú pones que la edad de retiro está hoy en los 65 años y el promedio de vida ya llegó a los 75, hay 10 años que vas a tener que vivir con ese cheque, ¿ok? Y no te va a dar. Y lo que está causando en México, o lo que va a causar en México, ya está pasando, pero se va a exponenciar todavía más, es que vamos a tener un problema de vejez, de pobreza en la vejez. Vamos a tener muchos viejitos muy pobres, ¿ok?, que no van a tener atención en un momento de su vida muy crítico, ¿no? Medicinas, ropa, cuidados, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un problema social que va a terminar arrastrando, porque lo que hace es que obliga a una de dos, o las familias a poner ese dinero, es decir, tú vas a tener que sacar, o tu hijo va a tener que sacar para darte a ti, y vas a mermar la economía de tu hijo, o al gobierno, y el gobierno no tiene de dónde sacarlo. Pero es un problema que no solo es en México, se da en el mundo entero. Es un problema que amerita un programa completo y que cuando quieran lo platicamos a fondo. Muchas gracias, muchas gracias. Pues ahí está el presidente para volver a invitar. Y otro punto que estuvo durante la semana, que se comentó y que lo sacó el presidente, fue por la famosa BOA, ¿no? No hablando de la BOA, sino que realmente se ve factible que haya que la oposición pueda juntarse, como dice el presidente, y poder hacerle un frente común a Morena, o caerían en lo mismo que ha dicho el presidente, aquí hay de dos, o liberales y conservadores, no necesitamos más, no caerían en lo mismo que dice el presidente, no los ha orillado a esa parte de la oposición. Sí, sí los ha orillado, y la verdad es que está de pena ver la oposición que tenemos hoy por hoy en México, realmente. Yo he tenido la oportunidad de platicar con varios de ellos, senadores de la República, ex candidatos a presidente de la República, etcétera, etcétera, y dices, de todos no armas uno, ¿no? Yo no veo quién le haga frente a este presidente políticamente hablando, o sea, no veo digamos, un contendiente serio o organizado, sistemático. No creo que el PRI lo vaya a hacer, no creo que el PAN lo vaya a hacer, probablemente el PAN es el que esté más cerca de hacerlo, pero lo veo muy complicado, electoralmente hablando lo veo muy complicado. Yo creo que Morena nos va a regalar 6 años más de gobierno, después del López Obrador. Al PAN así le alcanzó, con Fox, que no fue un buen presidente, es un buen tipo, es un buen todo, pero no fue un buen presidente, ¿ok? Hasta Fox le alcanzó para reelegir
6 años más a su partido con Calderón, ¿no? Creo que esta famosa BOA, ¿no? Decían es la BOA, es la BOA, es la BOA. Esta famosa BOA es algo que existe. El documento es irreal, ¿no? El documento es inventado, el documento es lo que tú quieras. Llegó como el Mr. Bean, ¿no? Que sale y pone su propia carta. Eso sí, sin duda, eso pasó, ¿no? Pero la BOA existe. Hay un frente común en contra del López Obrador, hay empresarios, hay académicos, hay, no sé si existe en realidad la BOA, pero que existe la oposición, claro que existe la oposición. Lo que yo no veo es que estén organizados para combatir este problema. Nadie quiere levantar la mano. Yo creo que nadie se siente preparado para lo que decías, ¿no? El problema de López Obrador, y no me acuerdo quién se lo oí, es el tema de lo que ha vendido moralmente. Entonces, nadie se atreve a levantar la mano en un tema de liderazgo moral, y es ahí donde no quiere, todos tienen miedo, todo en cuanto a los partidos políticos, y la sociedad civil, pues hoy creo que la sociedad civil está más preocupada por salir adelante que por organizarse para atacar un tema político, ¿no? Desafortunadamente no hay un liderazgo en ningún partido, y la sociedad no está pensando en esto. Entonces, yo igual creo que coincido con Fernando, que vamos a tener un sexenio más de Morena. Posiblemente, creo, por lo que estoy viendo, va a perder la mayoría en el Congreso, que eso puede ayudar, porque pues obviamente hemos visto el actuar de los representantes de Morena. Eso puede ayudar un poco a nivelar a lo mejor el resto del sexenio, pero va a repetir. Esa es una realidad. Sí, también. Sin duda. Oye, el problema lo tienen los blanquitos como Javier y David, ¿no? Y Joan y yo, que somos morenos de nacimiento, pues ahí no hay tanta bronca. Coincido totalmente con lo que comentan Fernando y David. Yo creo que a lo mejor ahorita todos se quejan, pero de aplausos no vive el payaso. Simplemente todos están escondidos, tienen la piedra y bajan la guardia. Yo creo que en el transcurso que vaya avanzando, en el tercer, cuarto año, ya que estemos ya un poquito más apegados, puede ser que ya empiece a tomar, y tengo mis dudas, a alguien por allá un poquito de fuerza. No tienen mucho interés ahorita en ello. Coincido en lo que tú comentas, David, que a lo mejor sí le pueden pegar por ahí en las cámaras, digo, un poquito, pero yo creo que se van a empezar a armar un poquito más con fuerza a raíz de que ya se empiecen a pegar las elecciones. No encuentro por más a alguien que pueda sumar esa bandera, porque desgraciadamente la credibilidad de todos los políticos está en el piso, y más ahorita de estos partidos que ya han probado en el poder y que realmente sus números no han sido del todo buenos. Entonces, yo creo que les va a costar todavía un poquito de trabajo. Coincido también que si no se ponen las pilas, si no se aplican, las vamos a tener que aventar todavía. Creo incluso que Morena tiene por ahí un poquito más gente que pueda levantar la mano un poco que los otros partidos políticos. Entonces, creo que tiene más oportunidad Morena para aventarse otros 6 meses más, otros 6 años más de lo que tenemos. Entonces, si no nos aplicamos y no podemos hacer un contrapeso, las cosas se pueden poner un poquito más complicadas. Vicepresidente en funciones, Marcelo Ebrard es el claro candidato, ¿no? O Sheinbaum, esos son los únicos. Todos sabemos que tiene esta escuela. El presidente tiene esa escuela, les guste o no, desgraciadamente viene de la escuela priista anterior. Entonces, sus ideas son ochenteras, por llamarlo de alguna forma, digo, y a veces ese tipo de mentalidades, en un punto de vista muy personal, creo que eso es lo que lo frena. No quiere cometer esos errores que a él le tocó ver. Y bueno, y probablemente también haya ahí atrás del próximo, esté todavía ahí el presidente Obrador. Podría ser. Bueno, pues Fernando, no sé si quieras un comentario adicional, final, ya para cerrar el programa. Yo solo me quedaría con una última reflexión de
el mensaje debe ser para adelante, ¿no? El mensaje debe ser motivador, sin caer en lo ingenuo, como comentaba David, ¿no? El mensaje debe ser de empuje, y el mensaje, yo creo, importante es que este es nuestro país. Nosotros podemos cambiar de residencia, podemos agarrar nuestras cosas, irnos a vivir a Estados Unidos, irnos a vivir a Europa, irnos a vivir a Canadá, pero hay algo que no vamos a cambiar nunca. Somos mexicanos. ¿Okay? Y eso va a ir con nosotros a donde vayamos, ¿no? A donde nosotros nos vayamos. Y la gran responsabilidad que tenemos es la que nuestros padres nos heredaron. Nuestros padres vivieron, más o menos nosotros somos, creo yo, de la misma generación aproximadamente, ¿no? Más o menos. Nuestros padres pues vivieron o sobrevivieron muchísimas crisis cada 6 años, y entonces nuestros padres los ves y su visión es de corto plazo porque no ven más allá de 6 años porque viene otra crisis, y nosotros tenemos la responsabilidad de, como generación, de cambiar este enfoque para que México pueda tener una visión de largo plazo, pueda tener un futuro que se construye en la historia en mucho tiempo y que pueda tener un nombre en lo internacional. Y lo mismo suena para Yucatán. Los yucatecos estamos obligados a salir de nuestra zona de confort y a salir y a triunfar allá afuera, porque estamos armados para triunfar y el empresariado yucateco tiene lo que se necesita para ser exitoso. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos en el programa y estás súper invitado para una siguiente vez. Ahí se nos quedó pendiente este tema de las pensiones y de las afores. Con todo gusto, me invitan unos tequilas y lo platicamos. Listo. Claro. David, muchas gracias por acompañarnos. El primero en alzar la mano, David. ¿Perdón? El primero. Tal vez no terminaba de decir tequilas y tú ya alzando la mano. Yo. Bueno, sí, claro, obviamente. Los va a patrocinar. Ya lo conocemos, ya te conocemos. Ya. Uno de los socios de Esfera, del despacho de Esfera. No te preocupes, ahí lo gestionamos. Bueno, muchas gracias, Joan. Muchas gracias, Fernando, por tus aportaciones. La verdad es que ha sido un programa muy enriquecedor. Muchas gracias, David, por acompañarnos. Y bueno, pues nada más me queda agradecerles a todas las personas que nos acompañaron en el programa. Y pues los esperamos la próxima semana. Perfecto. Así es. Pues muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana, el próximo martes a las 7 de la noche. Que descansen y que tengan una excelente semana. Hasta luego.